Corre, Laura. Lo oigo por el pasillo. ¿Tú estás seguro de que es un zombie? Seguro. ¿Tú has visto cómo gruñe? Eso fijo que es un zombie. Rápido, Guille, coge el equipo de misión y vamos a la bodega. Buenas, queridos polizones. Somos Laura y Guille y estamos emitiendo desde la bodega del Beagle. Porque hay un zombie a bordo del barco. Oye, ¿y si el programa de hoy lo dedicamos a los zombies? Pues oye, me gusta la idea. Bueno, polizones, poneos a salvo y cómodos porque comienza el programa especial de zombies del camarote de Darwin. Bueno, Guille, pues vamos a empezar con el especial de zombies y vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de los zombies más conocidos en lo que es la cultura zombie, ¿vamos? ¿Nos puedes hacer un resumencillo? Pues sí, mira, vamos a hablar un poquito de los tipos, porque aunque el término zombie es como muy general, no sé, Laura, si sabes que hay distintos tipos. Bueno, me suena, pero no soy muy experta, así que mejor cuéntame. Bueno, pues voy a abrir mi manual que tengo aquí y la verdad vamos a empezar por el zombie más fantasioso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los zombies que han sido resucitados mediante magia. Obviamente, dentro de la ciencia, pues estos no pintan nada, no tienen ninguna cabida y se basan pues dentro de las leyendas pues en la nigromancia, en hechizos, en traer las almas de los muertos a la vida y bueno, pues eso en verdad es eso, muy fantasioso y aparte estos zombies no entran dentro de nuestra concepción moderna, son simplemente eran es carne de cañón o mano de obra barata del que los invocaba, ¿no? Y no tenía mucho. Entonces esto en ciencia no existen y no nos tenemos que preocupar. Bueno, pues estos descartados. Sí, descartadísimos. También habría que descartar los resucitados, ¿de acuerdo? El concepto del zombie que vuelve a la vida, que se resucita por alguna razón, ¿de acuerdo? Hay muchísimas razones por las cuales los muertos salen de sus tumbas y vagan a devorar la carne de los vivos. Tenemos cosas tan peregrinas como que si radiación cósmica, que si médicos haciendo experimentos o incluso el apocalipsis bíblico, ¿vale? Es todo muy random y la verdad es que esto tampoco tiene ninguna base de ciencia. No, porque resucitar, eso no sirve, ¿no? No es posible hoy en día en ciencia. Claro, lo que es el concepto de resucitación es imposible porque una vez que un cuerpo fallece, pues no hay nada que le haga volver a ese estado de conciencia y vuelva a resetearse. Bueno, pero es que encima, además, incluso aunque me dices, bueno, esperemos que en 100 años consigamos resucitar, aún así es imposible que el típico zombie de película fuese real, porque los zombies, la primera cosa que todos sabemos es que no sangran. Les cortas la cabeza, les cortas una mano y eso se queda tal y como estaba, ¿no? Entonces, si no hay sistema circulatorio, no hay ni músculo, ni cerebro, no hay absolutamente nada en ese cuerpo que pudiese funcionar, ¿no? Y luego es que encima, si están muertos, es que tendrían unos bichos creciéndole dentro que no... porque su sistema inmunitario no funciona, que además es parte del sistema circulatorio, o sea, funciona mediante el sistema circulatorio, entonces sería imposible que luchasen contra, por ejemplo, su propia flora, que nosotros la mantenemos a raya, pero es que esos bichos les comerían desde dentro a afuera, la misma E. coli que te ayuda a digerir tu filete de por la tarde, ¿no? Entonces, claro. Los no muertos también los podemos descartar a tope, ¿verdad? Sí, los descartamos porque la verdad es que la ciencia ahí tiene que hacer una vista gorda e ignorar la incredulidad para tolerarlos. Y va a ser que no encajan dentro de nuestro sistema de clasificación si lo miramos desde el punto de vista científico. Pero hay un tipo que sí. Espera, pero estos son los resucitados son los más típicos de las películas, ¿no? Tú sí, que eres la verdad muy es que friki, dime un par. La verdad es que dentro de la concepción del cine, sobre todo en el cine, es donde estos tuvieron más tirón. Todo gracias a George Romero, ¿no? Que luego si quieres hablamos un poquito de él, pero es el gran director zombie, sus zombies son resucitados. Entonces, con La noche de los muertos vivientes y demás películas que él sacó, pues este concepto se puso muy de moda. O por ejemplo en Walking Dead, que en teoría todos son los muertos vuelven a la vida. Pero aquí, hablando de Walking Dead, me gustaría ya entrar en el gran bloque de los zombies más realistas,
por decirlo de alguna manera, que serían los infectados, ¿de acuerdo? Los infectados son personas que pues han sido infectadas por alguna clase de... Generalmente se utiliza un virus como concepto, aunque ya veremos que puede en algunos elementos de la cultura se utilizan otras cosas que no son virus, pero los infectados se caracterizan por una cosa muy importante, y es que aparte de ser más rápidos y algo más inteligentes que los zombies tontos y lentos de los que hemos hablado anteriormente, es que son contagiosos. Y ahí está la clave, ¿no? El que se pueden expandir porque pueden infectar a otras personas y así van aumentando sus filas, ¿no? Y extendiendo este patógeno. Ahí llegan las pandemias zombies, ¿no? Que claro, sería exacto. el clásico de que del 80% de la población de repente quiere comer cerebros. Claro, exacto. Es una manera de que el apocalipsis llega porque, bueno, este patógeno, este virus o hongo o incluso parásito en alguna clase muy especial se va extendiendo y va pasando de unos a otros y hace que la población pues pase de estar viva a unirse a las filas de estos seres, ¿no? Entonces este sí que podríamos decir que es el más realista dentro de lo que sería posible, siempre y cuando manteniendo las distancias. Y por supuesto es muy interesante a la hora de valorar, por ejemplo, epidemias, ¿vale? Como la que estamos teniendo ahora, pues el factor epidemias y paralelismos con casos reales es muy interesante desde ese punto de vista. Ok, pues esos serían los principales, ¿no? Por lo menos en películas. Sí, pero hay un caso en que los zombies han sido reales y han sido documentados. Bueno, estoy haciendo un poco de trampa porque técnicamente no son zombies, pero vienen de la cultura de Haití. Y es que en Haití es muy fuerte la cultura del vudú. Como todos sabemos, pues sí, eso que sabéis del muñequito y clavarle alfileres para quejarte de tu jefe y clavarle alfileres o de alguien que te cae mal. Bueno, pues aparte de eso, dentro de la cultura del vudú existe el concepto del zombie vudú haitiano, que eran gente que estaba intoxicada y que curiosamente el chamán lo utilizaba como su propio siervo. No sé si lo habías oído, Laura. No tenía ni idea. ¿Les tiene como esclavos catatónicos o drogados? Pues sí, justo los tiene en ese estado. Son personas que han sido drogadas con una toxina, que es la tetradotoxina, que quizás sí de nombre no suene mucho, pero para que lo sepáis, es conocida como la toxina del pez globo. El famoso pez globo este tan majo y que se hincha, pues es súper venenoso. Y esta neurotoxina, lo que además se absorbe muy bien, porque puede ser por ingestión, se lo puede inyectar, inhalarlo o incluso a través de heridas abiertas. O sea, además se puede infectar, entre comillas, a la persona. No es infección como tal, pero se puede, digamos, la persona puede absorberla de muchas maneras, con lo cual era muy fácil por parte de esta gente que se lo pasaran a una persona y que esta persona entrara en ese estado de catatonia. Bueno, de catatonia y de más síntomas, porque bueno, aparte hay parestesia, por ejemplo, que es ese estado de parálisis de cara y extremidades y entumecimiento, lo cual explicaría esa manera de andar de los zombies, esa manera de andar lenta, rígida, pues era por los síntomas de esta toxina, ¿de acuerdo? Aparte de que es muy venenosa, no creáis que esto que es muy ligera, porque puede causar la muerte en una dosis muy baja. Lo que pasa es que, bueno, mezclada con otras sustancias alucinógenas y tal, pues tenían este efecto de control. Y bueno, aparte, pues eso, se utilizaban mesmerismos y un poco quizá elementos de hipnosis para terminar de controlar a la persona, pero eran personas vivas con muy poco pulso, ¿de acuerdo? Y en catatonia, pero eran gente viva, no zombies. Bueno, ¿y has estado tú haciendo vudú últimamente? Porque si no, la única explicación que tenemos para nuestro zombie es que pueda ser un infectado. Pues no, este fin de semana no he estado haciendo mucho vudú. No he tenido tiempo para dedicarle al tema, así que a mí no me mires. Y magia, no. El Necronomicon, la verdad es que últimamente no le he leído mucho, así que tampoco eso es culpa mía. Bueno, pues entonces si quieres analizamos un poquito más los posibles zombies infectados, a ver si encontramos alguna posibilidad de que nuestro zombie sea un infectado para poder luchar contra él de alguna manera. El conocimiento es poder, ¿no? Pues claro, y de eso tú conoces mucho, así que vamos a ver si nuestro invitado es un infectado.
Claro, Guille, y es que en realidad si hablamos de zombies, los supuestos zombies infectados, tenemos que hablar de neurofisiología, porque como te puedes imaginar, tienen unos comportamientos un poco extraños. Sí, los zombies se podría decir que no tienen un comportamiento muy lógico y a veces pues parece que su cerebro no funciona del todo bien, ¿no? Exacto, no está completamente desactivado porque si no, no estarían vivos, pero hacen cosas raras como comer humanos o tratar de comer humanos. Entonces encontré un texto bastante interesante hecho por unos científicos, unos psicólogos de la Universidad de Pensilvania, que básicamente ordenaron las áreas del cerebro que podrían estar dañadas en los zombies, ¿no? E incluso hicieron la diferenciación de los dos tipos de zombies, los zombies rápidos y los zombies lentos, porque como bien sabes, hay unos que van básicamente como momias y luego hay otros que corren como la madre que los parió. Sí, los hay que la verdad es que parecen plusmarquistas. O sea, son ultra rápidos y la verdad es que eso debe ser del cerebro. Son cosas que en su cerebro hace que tengan ese comportamiento y esa capacidad de movilidad, ¿no? Exacto. Bueno, te hago un resumencillo de lo que contaron estos psicólogos, pero es interesante porque obviamente lo que pasa en todos los zombies es que las partes básicas de funcionamiento humano, como comer, masticar, moverse de manera al menos simple, eso está intacto. Entonces todas estas zonas no estarían afectadas por el supuesto virus o el supuesto agente infeccioso que les ha llegado al cerebro, ¿no? Pero lo más importante, por ejemplo, en los zombies que van como momias, que van como totalmente cayéndose para los lados, sería que tienen un daño importante en el cerebelo, ¿no? Entonces el control motor no lo llevan bien, tienen problemas de coordinación y son lentos. Luego, la vista la tienen regular, entonces tendrían problemas en el lóbulo parietal. Luego, cerca del cerebelo tendrían un problema para reconocer las caras, porque se comen a su mujer en cuanto se convierten. Entonces ahí tendrían un problema en la zona llamada gyrus fusiforme. Luego en la zona llamada gyrus temporal superior, que está en la parte lateral de la cabeza, pues tampoco podrían reconocer las expresiones faciales de los demás, por lo tanto sienten esa apatía, por mucho que tú grites y le digas Manolo, que no me comas el cerebro, ellos van a seguir comiendo el cerebro porque no son capaces de interpretar que tú estás sufriendo o que tienes miedo en ese momento, ¿no? Luego en la parte donde se une lo que sería el lóbulo temporal y el parietal, también en la zona de la sien, nos daría los problemas en el lenguaje. Por eso pues hemos oído esos gruñidos antes aquí por los pasillos del Beagle, que la verdad daban bastante miedo. Y el área de Broca, que también sirve para el lenguaje, pues también estaría dañada. Entonces todas estas zonas deberían estar dañadas. El hipocampo, responsable de la memoria y sobre todo de la navegación, porque es importante, estos zombies van rectos y si oyen algo a la derecha, a lo mejor giran a la derecha, pero en realidad no tienen ni idea de dónde están completamente perdidos en el espacio. Y luego el lóbulo frontal estaría súper dañado porque no son capaces de planear nada, ellos actúan solo por instinto. Y luego lo que sería más importante, que es la única explicación que le han podido dar a que se puedan comer a humanos, ¿no? Es de que tienen dañada el área de decir esto es una conducta inapropiada, ¿no? Entonces el córtex frontal, que es justo en la frente, pues esa parte estaría dañada. Incluso los daños en la amígdala haría que no tuvieran miedo y por eso pues eligen siempre la lucha frente a la huida. Y entonces esto es interesante. Pero luego hay una cosa que es súper curiosa y que es que se supone que los zombies tienen algunas partes más desarrolladas, ¿no? Es decir, el olfato de los zombies es súper desarrollado. Entonces, daños en el cerebro no sé si pueden explicar que tú de repente tengas más olfato. Pero he encontrado un estudio en la Universidad de California, Berkeley, en que pusieron a personas a seguir rastros de chocolate en la hierba y vieron que en realidad los humanos tenemos mejor olfato de lo que creemos. Lo que pasa es que realmente nunca lo utilizamos. Entonces es plausible que los zombies, al perder vista, al perder pues otras cosas importantes de su vida, como es estoy preocupada porque no aguanto a mi jefe, pues de repente pues tengan un buen sistema olfativo. Y también del oído, lo que es curioso. Lo que a lo mejor sí que nos puedes explicar tú es esa super fuerza y esa super velocidad.
Sí, la verdad es que con lo que nos has dicho, eso es su comportamiento intelectual, por decirlo así. Pero, Exacto. claro, nosotros vemos películas y vemos que los zombies, que hay algunos que corren que se las pelan, y en otros casos vemos que incluso algunos tienen una fuerza un poco superior, es decir, que en el uno contra uno a veces dan bastante guerra, y tú dirías, pero bueno, si en teoría, como tú nos has dicho, se caen a cachos o su capacidad motora está bastante dañada, ¿cómo es posible que tengan a veces estas propiedades? Bueno, eso podría ser plausible dentro de los zombies infectados gracias a una hormona que es la adrenalina, ¿de acuerdo? La adrenalina lo que hace es que en situaciones de peligro o de necesidad extrema o de alguna actividad física también, pues se segrega, ¿de acuerdo? Y lo que hace es, pues eso, nos potencia a nivel muscular, es un potenciador muscular natural, ¿de acuerdo? Y aumenta el ritmo cardíaco y demás. Entonces eso podría explicar los incrementos de fuerza. Hay casos, y hay muchos casos, la verdad, documentados en los cuales hay personas que, estando en peligro, han tenido brotes de fuerza extrema, casi sobrehumana, debido a que la situación de peligro les ha hecho segregar mucha adrenalina y han sido capaces, pues, de abrir una puerta que estaba trancada y tal, o levantar un peso porque alguien cercano estaba en peligro, simplemente por eso, por el chute de adrenalina. Y eso incluye también una mayor velocidad, incluso reflejos aumentados. Pero claro, en el caso de los zombies estamos hablando de que estos tipos estarían todo el rato en esta situación. Entonces, para empezar, tendrían que tener, como hemos dicho antes, el sistema circulatorio activo para que esa hormona circule por el cuerpo, el sistema hormonal funcionando para que pueda segregarla, y aparte no sería muy factible que la estuvieran segregando constantemente porque también acelera el ritmo cardíaco, es decir, les mataría de un infarto tarde o temprano, así que sí, al par de semanas estarían que no estarían, que no podrían más, su corazón, ¿no? Les petaría la patata, hablando mal y pronto. Claro, entonces lo que contamos de la posibilidad de que existan zombies infectados es que sean humanos, simplemente con el cerebro ciertamente afectado por ese agente infeccioso, pero no estamos hablando ante algo sobrehumano, ¿no? No, es una consecuencia del propio agente infeccioso que causara ese efecto sobre ellos. No sería. Entonces, claro, habría que hablar de qué clase de patógeno podría llegar a causar estos síntomas. Es que el patógeno más tradicionalmente, bueno, el que yo he encontrado en la web que tiene más, esto podría ser un virus zombie, sería el virus de la rabia. Y he estado leyendo un poquito y la verdad es que es bastante interesante. Porque, bueno, solo ejemplos de zombies infectados sería la típica película 28 días después y luego la de Will Smith, la de Soy Leyenda, que son unos bichos que dan bastante miedo, en mi opinión. Sobre todo cuando pasa lo del perrito, pues a mí se me quedó bastante grabada esta película. Y luego voy a decir una frase que dicen al principio porque es bastante relevante, ¿no? Pero voy a hablar un poquito del virus de la rabia porque es curioso. Es un virus que intenta afectar el sistema nervioso central, ya sea pues, de los humanos que infecta, pero bueno, lo más conocido sobre todo en perros y en murciélagos y todo eso. Y lo que hace es que intenta llegar al cerebro haciendo que sean violentos, al fin de que muerdan a otros seres para seguir transmitiendo el virus, que al final es lo que quiere el virus. El virus no quiere vivir dentro de ti para controlar tu cerebro, sino que quiere reproducirse, ¿no? Bueno, los típicos síntomas del virus de la rabia, sobre todo en humanos, por ejemplo, están descritos como ansiedad, confusión, parálisis, agitación, alucinaciones, y luego en sus fases finales, pues hidrofobia, miedo al agua y que que tengas mucha violencia para intentar transmitir ese virus que tienes en la saliva. Y es curioso porque es que es un virus súper pequeño que solo tiene 5 genes y es capaz de modificar el comportamiento pues de un perro generando ese miedo al agua o esa violencia excesiva. A mí me parece súper curioso. Entonces hicieron estudios de estas 5 proteínas que tiene el virus en su ADN y vieron que una de esas 5 proteínas es una glicoproteína, es decir, una proteína que está modificada que le añade azúcares, no tiene nada específico. Pero es curioso porque es capaz de unirse a los receptores nicotínicos de acetilcolina de nuestras células musculares o de los animales mamíferos en general, perros, murciélagos, etc., y hace que funcionen mal.
evitando que el ligando natural, o sea, el receptor natural, sería la acetilcolina, que es un típico neurotransmisor, se pueda unir cuando debe. Y es curioso porque no solo en los músculos, también tenemos esto en el cerebro. Entonces es obvio que cuando llega mediante replicación desde las células musculares a los nervios y finalmente al sistema nervioso central, este virus esté viviendo en las zonas entre sinapsis que produzca evitación de la unión del receptor natural y entonces pues tengamos estos cambios de comportamiento. Digamos que se une a los receptores y los piratea. Esa sería la función de esta proteína. Entonces, con una simple proteína, el virus es capaz de tomar el cerebro de este animal y finalmente pues matarlo, ya sea de inanición o de sed, porque se genera esta hidrofobia. Sí, bueno, en el momento ese de violencia, como tú dices, los zombies tienden a hacer una cosa, ¿no? Que es, como tú dices, está en la saliva, ¿no? Si estuviera en la saliva, porque claro, el medio de transmisión sería siempre por fluidos, porque por el aire sería muy complejo, entonces, y ya no estaríamos hablando del virus de la rabia, a lo mejor habría que entrar en un virus tipo gripe, pero lo que hablamos de que se transmite por los fluidos, y claro, lo más plausible que hacen los zombies es morder. Pero claro, tú sabes que no es tan fácil morder, porque aunque los zombies veamos que cuando pegan unos bocaos se llevan cachos de carne de la gente a la que pillan y los devoran a dentelladas en apenas minutos, la verdad es que no tenemos tanta fuerza los humanos para morder. Es decir, tenemos un buen maxilar, pero al no tener una dentición apropiada de un carnívoro, por decirlo así, no tenemos una dentición apropiada para desgarrar, tenemos la dentición propia de una dieta omnívora. Lo que ocurre es que no tenemos esa fuerza para pegar esas dentillas. Es más, si intentáramos algo tan sencillo como arrancarle un dedo a alguien mordiendo, tardaríamos un buen rato. Es decir, no tenemos esa fuerza ni esa capacidad. Es más, puede que nos dejáramos algún diente en el proceso. Y en el caso de un zombie en el que están medio podridos, creo que la mitad de los dientes se quedarían en el primer mordisco. Claro, entonces suponemos que la típica imagen totalmente gore de 3 o 4 zombies destruyéndole las entrañas al protagonista no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Por mucho que nos encontremos con un vecino infectado de la rabia. Claro, o sea, la capacidad de morder, pues sí, te podría morder, pero no te arrancaría cachos de carne. Y luego lo de usar las manos para arrancar trozos de carne, igual. No tenemos zarpas, no tenemos garras, no tenemos unas uñas lo suficientemente duras, ni aunque crecieran, no son lo suficientemente resistentes para causar desgarros como sacarle las tripas a alguien. Con lo cual, toda esa escena de los zombies arrancando pedazos de una persona es bastante ficticia y bastante falsa. Pero bueno, ya sabéis, como nuestros dientes no son muy fuertes, si algún día tenemos un apocalipsis zombies, hacedme caso y seguid mi consejo. Vestid neopreno. O sea, con un traje neopreno no hay zombie que te pueda echar el diente, porque se va a quedar sin piños al primer bocado. Bueno, yo creo que tenemos un par de trajes de buceo aquí guardados en un arcón en el Beagle, así que yo creo que podemos darle otro uso en caso de necesidad. Una cosa curiosa sobre la proteína del virus de la rabia, la glicoproteína que he mencionado antes, es que tiene una estructura súper similar al veneno neurotóxico de alguna serpiente, por lo que actuaría como si fuese pues, un veneno, ¿no? Que llega al cerebro, te paraliza los músculos y luego además pues, se une a ciertos receptores, lo que es interesante. Pero bueno, la rabia ya existe y aquí no hay ningún apocalipsis zombie, no ha habido todavía algo que sea importante. Claro, porque muerto el zombie se acabó la rabia. Exactamente. Y luego además pues la ciencia ya nos ha salvado con la vacuna de la rabia que tenemos puesta en todos nuestros queridos perritos, por lo que bueno, el primer vehículo de transmisión ocurre por murciélagos, pero no es muy relevante porque los humanos nunca llegan a morder. Pero entonces, ¿por qué la gente habla de que el virus de la rabia podría ser el virus zombie? Bueno, mucha gente tiene la teoría de que el virus de la rabia podría fusionarse, como has dicho tú, con un virus que sea de transmisión por aerosoles, como podría ser el virus de la gripe, aunque, bueno, ahora con el corona podríamos cambiar al corona ya que tiene una transmisión muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, esa sería la teoría que existe, pero los científicos nos han dicho que es imposible que dos virus tan distintos, con modelos de infección tan distinta, sean capaces de fusionarse. Entonces, esto queda en teoría, queda en
un par de amantes de la cultura zombie que les gustaría que esto existiera, pero no es así. Y luego hay un montón de gente que dice que puede ser que sean los científicos los que hagan estos virus. Que de hecho esto es lo que pasa en la película Soy Leyenda. Al principio de la película sale una señora diciendo: hemos creado la cura para el SIDA, hemos cogido un virus, y lo que contaba era que era un virus malvado con un coche superpotente y que cambian al conductor. Es decir, queda el coche superpotente, pero ponen supuestamente otra información genética dentro. Al parecer este virus ha mutado y ha generado pues todo este apocalipsis que vemos en la película, ¿no? Entonces, bueno, esto no es factible hoy en día porque aunque tenemos mucho conocimiento de cómo funcionan las proteínas y todo eso, es muy difícil hacer que un virus coja cosas que no se supone que tiene que coger y la transmisión no sería tan fácil. Sin embargo, había aquí una científica que había imaginado el virus zombie por excelencia, ¿no? Entonces, imaginando que se pudiese fusionar todos los genes malos con todos los síntomas malos de varios virus, el virus zombie sería la rabia, ¿no? Por lo de que estás violento y todo eso, mezclado con el virus de la gripe, o en este caso el coronavirus, porque se contrae mucho más rápido. Luego lo mezclas con el virus del sarampión para obtener cambios en la personalidad. El virus de la encefalitis, porque así tienes tu cerebro con mucha fiebre y aumentar más la agresión. Y al final pones un poquito de ébola, ¿no? Al final añades ébola para que esté sangrando desde las entrañas y quede todo mucho más zombie. Pero bueno, al final lo que obtienes es o un virus muerto que no es capaz de infectar ni a una mísera bacteria, o que te mueras tú, básicamente. Esto es muy complicado, no creo que existan personas capaces de diseñar un organismo tan complejo, ni incluso aunque fuese solo rabia y gripe. Esto es demasiado complicado, así que yo creo que podemos estar tranquilos que el tema de la infección por virus no va a generar un apocalipsis zombie. Bueno, y aunque lo generara, estamos todo el rato hablando de infectados. Es decir, aunque los llamemos zombies, son personas que en vez de un catarro tienen otra enfermedad. Con lo cual esa idea del imaginario colectivo de hay que darles en la cabeza o acabar o destruir el cerebro y tal, en verdad no, porque al ser personas y están vivas, su salud y su sistema inmune funciona igual. Entonces, si tú les cortas un brazo, van a morir desangrados igualmente. Si sufren heridas, y sufrirán bastante, ya que estos, como tú has dicho, su comportamiento es errático y van de un lado para otro, sufrirán arañazos, heridas, y todo eso son heridas susceptibles a que se infecten por otra clase de enfermedades, ¿no? Porque no se han limpiado las heridas ni se las han tratado, y es posible que fallezcan antes de septicemia que de volarle la cabeza, ¿no? Y también estaríamos hablando de que estos seres vivos, porque son seres vivos, recordemos, estamos hablando de infectados, necesitan comer y beber, porque aunque sean infectados, están vivos y necesitan alimentarse, con lo cual, si no encuentran una fuente de alimentación constante, ya sea comerse a los vivos o incluso devorar animales, supongo, también fallecerían de inanición, incluso poco a poco su metabolismo pues iría peor y no se moverían y morirían de hambre. Con lo cual, ese mito de que son unos seres indestructibles que avanzan y tal, la verdad es que es muy factible, muy fácil acabar con ellos. Pero bueno, es como lo de los vampiros. ¿Los mata una estaca en el corazón? Sí, ¿y a quién no? Pues esto es igual, ¿no? Los zombies se les pinta como algo bastante indestructible, pero en el fondo, al ser seres vivos, estos infectados, recordad, siempre estamos hablando de los infectados, que es lo que hemos cogido como científicamente plausibles, entre muchas comillas, serían susceptibles a acabar con ellos de cualquier manera. Se les podía matar fácilmente. Así que si nuestro infectado invitado es de este tipo, lo tiene complicado contra nosotros. Ataulfo, deja la motosierra. Bueno, somos tres con Ataulfo, así que en realidad no tendría nada que hacer. Estamos tranquilos, ¿no? Sí, la verdad es que este polizón no es un gran problema. Pero en la naturaleza, ¿sabes que hay
otros casos bastante curiosos de zombificación? Ahora os lo contamos. Bueno, es que es verdad, en el mundo animal hay un montón de ejemplos que explican cómo, bueno, ya sea un virus o ciertos parásitos toman el control de su huésped y hace que hagan cosas extrañas, ¿no? Comportamientos erráticos. El primero que hemos hablado es la rabia, como ya os he comentado, pero es que hay un montón de ejemplos más. Cuéntanos, Guille. Pues estoy aquí investigando y leyendo, y la verdad es que os sorprendería la de zombies que existen en la naturaleza. Todo esto es real. Los llamamos zombies no porque sean no muertos, reitero, es porque tienen un comportamiento errático o impropio de su especie, porque han sido infectados o invadidos, y generalmente los parásitos la verdad es que son un verdadero dolor de cabeza. Tenemos, por ejemplo, el caso del Dicrocoelium dendriticum, espero que lo haya dicho bien y me hayan entendido, el Dicrocoelium dendriticum, repito, y se trata pues de un parásito perteneciente a la clase Trematoda, ¿vale? En España se conoce, la verdad es que existe y se conoce como la duela pequeña de hígado o el gusarapo chico. Y bueno, pues estos pequeños parásitos, sus huevos, se encuentran en las heces de las ovejas, ¿de acuerdo? Aquí en España hay ovejas, o sea que esto lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues las ovejas como huésped final, una vez que está en la fase madura, ponen huevos y acaban las heces de estos huevos y las heces pues están en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas heces para los caracoles son como un manjar. ¿Y qué pasa? Que van y van a comerlas, a consumirlas, y entre eso que consumen incluyen los huevos de este parásito. ¿Qué pasa? Que rico y con fundamento. Delicioso, es delicioso. Pues ¿qué ocurre? Que las larvas empiezan a crecer dentro del caracol y salen del caracol. Tú dices, bueno, pero es que el caracol no, el caracol no es el objetivo. El objetivo son las hormigas. Porque ¿qué pasa? Que estas larvas están en el mucus del caracol y eso a las hormigas les encanta. Entonces las hormigas, las pobres, que son muy inocentes ellas y más buenas que el pan, pues van y dicen, esto no lo vamos a comer, y lo ingieren. Estas larvas pues se desarrollan dentro del esófago de la hormiga y siguen desarrollándose hasta que liberan unas toxinas que alteran el comportamiento de la hormiga. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando baja la temperatura al atardecer, las hormigas trepan por las briznas de hierba, ¿de acuerdo?, y se quedan agarradas a ella con las pinzas. Cierran las mandíbulas, se quedan agarradas y paralizadas. ¿Para qué? Pues para que al día siguiente las ovejas, como buen rumiante, pues van a comer hierba. Entonces, como no se van a fijar, van a comerse la hierba con las hormigas dentro. Y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Exacto. Las larvas van a llegar al tracto digestivo de la oveja, van a volverse a desarrollar, van a volver a poner huevos y esos huevos vuelven a las heces de la oveja y vuelve a comenzar el ciclo. Es decir, para que veáis, este parásito lo que utiliza es la oveja, es su objetivo, a la oveja no le causa ningún daño, pero utiliza dos hospedadores, ¿cómo decirlo así? Vehículos, dos hospedadores, exacto, que serían el caracol y la hormiga para llegar al lo que se dice la oveja, el objetivo final, ¿no? ¿Y cómo controla la hormiga? ¿La controla por el cerebro o...? Son toxinas. Estas toxinas envenenan, por decirlo así, el sistema nervioso de la hormiga. Y claro, al asociarse al cambio de temperatura es lo que termina de actuar en su comportamiento. Entonces, es una combinación de reacción a la temperatura con también un poco de fotosensibilidad, porque como hemos dicho es también al atardecer y eso... Y luego lo que les hace es que se quedan enganchadas a las hojas. Es que si lo buscáis, vais a ver cómo se cierran las pinzas y se quedan como si fueran grapas enganchadas en las hojas. Es curiosísimo. Pero es que hay casos peores en la naturaleza, porque la naturaleza tiene muy mala leche. Y tenemos el caso de otro trematodo, que es el Galactosomum, que tiene como objetivo, en este caso no serían las ovejas, serían las aves marinas, ¿de acuerdo? Es su objetivo para desarrollarse. De nuevo, no les causa gran daño a ellas, pero necesita parasitarlas. Y de nuevo, necesita un vehículo para terminar de completar su ciclo vital. En este caso, ¿cuál es su vehículo, su hospedador? Pues va a ser la vidriola o el pez loro japonés.
¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues estos parásitos, cuando son ingeridos por los peces, pues afectan a su cerebro, ¿de acuerdo? Se van a alojar en el cerebro, parte en el cerebro y en los tejidos de estos peces, y van a generarles un comportamiento errático. Hay vídeos, los podéis buscar y vais a ver cómo estos peces directamente se cogen un comportamiento suicida, que sería el de subir a la superficie, ¿de acuerdo? Y incluso cambia, se comenta que incluso cambia el color ventral, de la zona ventral, para hacerlo más llamativo, y estos peces empiezan como a nadar en la superficie chapoteando, incluso de lado, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es que llaman la atención. Su objetivo es que con este comportamiento tan loco llamen la atención de las aves, para que las aves, al verlos, les sea más fácil encontrarlo, ¿no? Como son su presa, y los devoren. Y al devorarlos, pues el parásito vuelve a incorporarse en las aves y termina su ciclo vital. ¿De acuerdo? Es súper raro porque lo veis y parece que están sufriendo un espasmo en la superficie, y es solo para llamar la atención de los pájaros. Y el parásito obliga al pez a este comportamiento suicida. Es terrible. Es curioso porque es un sistema de adaptación, bueno, de evolución por parte del parásito bastante específico, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Porque además es eso. El objetivo es entrar. O sea, ya no solo es como el de la hormiga, que es exponerse o incluirse dentro del alimento de la oveja. En este caso lo que estamos haciendo es que el parásito entiende que existe un predador por encima, que es el ave, y el propio induce al pez ese comportamiento para que entre en ese juego de depredador-presa, lo cual es sorprendente. La verdad es que es súper interesante, sí, sí. Pero vamos a ir un poquito más lejos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la Saculina carcini, ¿de acuerdo? Y en este caso es un crustáceo el parásito, que lo que hace es parasitar a otro crustáceo, que es el cangrejo. ¿De acuerdo? Esta larva lo que hace es que en su forma larvaria, ¿no? Es una pequeña criatura con apenas un par de antenas y tiene un ojo y es muy chiquitito. Lo que hace es que, a diferencia de otros crustáceos que se adhieren a la roca, este lo que hace es que se desarrolla su concha encima de otra. ¿Y de cuál? Del cangrejo, en su zona ventral. En la zona donde están los huevos del cangrejo, cuando desarrollan la bolsa de huevos, pues justo ahí, en la parte inferior, este parásito se une de esa manera, ahí como... Y perfora, además, es que no solo eso, sino que perfora la concha del cangrejo y le va a, digamos, convencer. ¿De qué le va a convencer? Pues le va a convencer de que esos son sus huevos. Va a hacer creer al cangrejo que ese bulto que tiene ahí abajo, latente, que es el parásito, ¿vale? Pues le va a convencer de que son huevos. Y el cangrejo lo va a creer. ¿De acuerdo? Es más, no solo eso, sino que además al perforarle al cangrejo se va a alimentar del cangrejo. O sea, además de convencerle, se va a alimentar, pero no lo mata. El objetivo no es matar al cangrejo, como en otros casos, sino lo que le hace es que lo mantenga vivo y sobreviviendo, de tal manera que esta bolsa de huevos falsa, que está situada en su panza, pues llegue a una zona en donde puedan desarrollarse y terminar su ciclo vital y los entierre como hace con los huevos el cangrejo. Es decir, el cangrejo, cuando va a poner huevos, cava un pequeño pocito y ahí los deja. Pues en este caso el objetivo es el mismo, pero en vez de poner huevos, lo que ponga son la siguiente fase del ciclo vital de este parásito. Pero Guille, ¿y si el cangrejo es un macho? ¿Cómo vas a convencer a un macho si hormonalmente no es lo mismo que un cangrejo hembra, que sí que puedes hacerlo hormonalmente? Claro, ahí está la gracia. Dices, bueno, si es una hembra y pone huevos, pues la hembra puede picar, puede creer. Está dentro de su comportamiento como tal, ¿no? Pero en el caso de un macho, ¿también puede parasitar machos? Pues sí, los parasita. Y lo más gracioso es que los castra químicamente, ¿de acuerdo? Es decir, es capaz de emular la hormona para cambiar de sexo al cangrejo. El cangrejo se vuelve una hembra, ¿de acuerdo? El cangrejo macho pasa a ser una hembra y no es su totalidad, pero sí que es lo suficiente para que ese comportamiento se vea alterado. Y el cangrejo macho se vuelve una cangreja y la cangreja pues dice, tengo que proteger mis huevos, alimentarme y luego enterrarlos y tal. De tal modo que al parásito le da igual lo que pille, siempre va a salir ganando.
Y lo podéis ver, hay imágenes que podéis encontrar en internet fácilmente y veis que es un bulto que al cangrejo le engaña. Madre mía. Pero bueno, vamos a hablar de lo último, ya de los parásitos más divertidos que he encontrado, que han sido el Leucochloridium paradoxum, que con este maravilloso nombre, se trata de un platelminto, ¿de acuerdo? Y es parásito de los gasterópodos, de los caracoles, mayormente. ¿Y por qué mola tanto? Porque este es el parásito de los de los caracoles, psicodélicos. ¿Qué es lo que ocurre? Estos parásitos que están en Europa y en América del Norte, ¿okay?, desarrollan de nuevo su fase adulta en los pájaros y utilizan a los caracoles como vehículo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los caracoles, cuando consumen heces de pájaro con los huevos de este parásito, pues lo que hace es que eclosionan y en el estado larvario, dentro del caracol, pues evolucionan a un esporoquiste que se aloja en lo que nosotros llamamos los cuernos del caracol, ¿de acuerdo? Los cuernos superiores, pues se aloja ahí, que en verdad lo que hacen esos cuernos es detectar la luz en los caracoles, es como unos ojos muy... Esos cuernos que llamamos nosotros en verdad son unos ojos muy rudimentarios, pero suficiente para percibir... Protoojos, unos ¿no? protoojos, sí, exacto, que lo que hacen es percibir sobre todo luz, ¿de acuerdo? Son fotosensibles. Entonces, al invadirlos, y les da una coloración muy psicodélica, los inflama, los pone como si fueran unos conos palpitantes de colorines, muy chulo, la verdad es que si lo veis es increíble. ¿Y qué es lo que hace? Pues que como no percibe la luz el caracol vaga, ¿vale? Va vagando, va siendo con unos movimientos erráticos de un lado para otro porque no detecta si está en campo abierto, si está en una zona protegida. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso, sumado a su enorme coloración y manera llamativa, pues los convierte en una presa muy fácil para los pájaros, que es donde nuestro querido parásito quiere acabar viviendo y parasitando. Entonces, de nuevo, hace que tenga un comportamiento, entre comillas, suicida, del cual el caracol no es consciente. O sea, es terrible, es muy cruel. Y la verdad es que entre todos los ejemplos que ya hemos visto, esto yo creo que es el más curioso visualmente. Sí. Pero también es muy triste porque el pobre caracol no sabe que está en peligro. Sí, él va por ahí en plan, uy, no veo nada, ¿qué pasa? Y bueno, pues exponiéndose directamente al pájaro, ¿no? Bueno, pues ya se ha acabado de hablar de los parásitos en el reino animal y te voy a contar yo ahora mismo un parásito que todos conocemos, que está bastante cerca entre nosotros, que es del reino protista, ¿no? Eso es el famoso Toxoplasma gondii, que puede generar la toxoplasmosis y que es posible que ocurra en humanos, pero tranquilos, el toxoplasma no os va a convertir en humanos, aunque sí que hay estudios que dicen que la gente que tiene toxoplasma tiene a lo mejor ciertos comportamientos ligeramente que pueden asociarse a lo que os voy a contar ahora. Bueno, el toxoplasma es una especie de protozoo parásito que en general es una enfermedad leve, pero que puede complicarse sobre todo, bueno, para fetos humanos, que sería el primer problema, pero en gatos también. Los que tengáis gatos lo sabréis, hay que tener cuidado con las heces porque pueden ser portadores, sobre todo si estás embarazada, a lo mejor es algo que hay que tener en cuenta. Es un parásito intracelular obligado, es decir, no sobrevive fuera, como podrían ser algunos que tienen partes de ciclos en el exterior. Y el huésped final y definitivo es los gatos. Y es interesante esto, encontré que es los gatos porque Toxoplasma necesita el ácido linoleico para su reproducción sexual, que ocurre dentro del gato. Y el gato, los felinos en general, es el único mamífero que produce un exceso de este ácido linoleico. Entonces, esto me ha parecido bastante curioso, pero tiene otro tipo de mamíferos como ratones, pájaros, incluso humanos, que son intermedios, ¿no?, para su ciclo. Y es curioso porque lo que hace Toxoplasma es que si infecta a ratones, les convierte en ratones suicida, ¿no?, ratones zombie. Cuando llega al ratón, infecta y llega al cerebro, afecta a la amígdala. Y al afectar la amígdala, que es la zona del cerebro que controla el miedo, le suprime el miedo a estos ratones. De manera que, igual que lo que has contado tú, Guille, hace un minuto, estos animales se exponen a su depredador, en este caso los gatos. Entonces es curioso porque si tú un ratón que normalmente va escondidito debajo de las hojas, etcétera, etcétera, le pones en medio de una calle,
el gato que ha salido a cazar por la noche pues es una presa totalmente fácil. Y esto pues es curioso. Y lo que se ha visto es que hay gente que está infectada con el toxoplasma. De hecho, el 50% de los humanos tenemos los anticuerpos, es decir, que estamos expuestos a esta infección, pero sí que se ha visto que hay cierta gente que tiene a lo mejor unos comportamientos más valientes, ¿no? No pierden el miedo por completo, esto es muy extremo, ocurre solo en los ratones, pero sí que hay un pequeño, pues quizá la amígdala esté parcialmente afectada porque es gente que en general pues tiende a hacer cosas un poco más valientemente, ¿no? Por sin pensar, a lo mejor mucho, etcétera, etcétera. Ah, sí, esto tiene que ver con me recuerda a lo que hicimos en el programa 2, que hablamos de la fobia, ¿no? De que había una enfermedad que causaba fobia y es bastante interesante. Os recomiendo que lo veáis y que lo escuchéis. Bueno, que veáis, no, que lo escuchéis porque para eso somos un podcast. Sí, es el programa 2, así que es un pequeño extracto a la mitad del programa, pero en general es un programa muy interesante, así que os recomendamos que vayáis a escucharlo. Y después de este instante publicitario, vamos a seguir hablando de los hongos, porque los hongos también son bastante malvados a la hora de invadir y de parasitar. Y hay varias especies. En este caso tenemos bastantes especies que lo que hacen es atacar a insectos. Obviamente son su huésped y es donde se desarrollan. Utilizan a los insectos como alimento para poder desarrollar sus estructuras, sus hifas y poder liberar pues las esporas para que sigan infectando, ¿de acuerdo? En el caso de los hongos estamos hablando de entomopatógenos, como he dicho, es decir, que son patógenos de insectos y todos pertenecen al filo Ascomycota. Y dentro de este gran compendio de especies parasitarias, pues tenemos a la Hirsutela, al Metarricium, a la Nomuraea, a la Beauveria, a la Isaria y, por supuesto, quizá el más común debido al videojuego Last of Us, ¿no? Sería el Cordyceps, que es también otro hongo. Y lo que hacen estas especies, que son muy, muy agresivas, ¿vale?, es infectar a insectos de todo tipo, ¿vale? No tienen preferencia, la verdad. Y lo que hacen es que al infectarlos, infectan la mente de su víctima, del insecto, y hacen dos cosas. Por un lado, como he dicho, infectan a la víctima para que se ascienda y se sitúe en posiciones en las que hay una buena humedad y una temperatura aceptable. Y luego, por otro lado, utilizan al insecto para alimentarse de él y crecer de dentro hacia afuera. Y es que no es cosa de broma, porque además de parasitar a pequeños insectos, porque dices, bueno, parasitan pues a hormiguitas, escarabajitos, incluso alguna pequeña araña. Sobre todo afecta a insectos terrestres, a los voladores no tanto, porque como no están tan pegados al suelo y tal, pero dices, bueno, eso serán pequeños insectos, ¿no? Pero no, pueden infectar incluso a tarántulas de gran tamaño, que para ser un depredador, ¿no? La tarántula con ese tamaño, ese aspecto amenazante y tal, pues se convierten en simples carcasas una vez que son infectados y ves como de esa enorme tarántula apenas queda una pequeña cáscara de la cual empiezan a salir las hifas, las setitas, por decirlo así, del hongo para seguir difuminando las esporas. Y la verdad es que además son muy peligrosas porque como se esparcen por el aire es muy fácil que acaben cayendo en otros insectos y la verdad es que hay distintos resultados. En algunos casos los convierten en una masa como si fueran una especie de telaraña, por decirlo así, una masa fibrosa de hongos. En otro caso pues crecen, como es en el Cordyceps, crecen las propias setas como si fueran cuernos del propio insecto. Y eso, se alimentan de la hemolinfa y la linfa interna de los insectos y los consume. Y los consume hasta convertirlo en eso, en cáscaras con hongos. Es bastante siniestro. Como si fueran petrificados, momificados por el propio hongo. Exacto, una vez que llegan a la fase final, lo que acaban es que, como se les ve, es que finalmente están convertidos en una estatua, en una momificación en la que solo queda el exoesqueleto y el hongo. Qué agradable visión. Sí, pero hay una visión más terrible y es la de los, como fueron llamados, ¿no? Los ciervos zombie. Así es, la verdad es que es bastante horrible ver fotos de esto, porque hay otro tipo de enfermedad que
es la llamada caquexia crónica, que es una enfermedad que se ha visto en los ciervos de Estados Unidos y Canadá. Y es que esta enfermedad no está ocasionada por un parásito, ni por un virus, ni nada, está ocasionada por priones. Para los que no os acordéis, los priones son los causantes de la enfermedad de las vacas locas. Suelen ser proteínas, normalmente proteínas que están en el cerebro, que se han plegado mal. Como hablamos hace un programa, ¿en el programa pasado fue? Sí, el plegamiento de las proteínas es súper importante para la función. Pero es que además, si las proteínas se pliegan mal, puede ser que haga que todas esas proteínas mal plegadas se agreguen entre sí y se produzca una placa de proteínas mal plegadas, como puede ser, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer y todo esto, ¿no? Y esto, al estar en el cerebro, pues afecta al comportamiento. En el caso de los ciervos, les deja como totalmente catatónicos. De hecho, es que se puede ver los ojos súper raros. Da un miedo horrible porque, mira, están decaídos, van con la cabeza agachada, expresión facial en blanco, eso es lo que digo de los ojos, rechinan los dientes, pierden el apetito, caminan súper extraño y, bueno, pues al final pues no comen. Dejan de comer, dejan de beber, pierden peso y mueren por inanición. El caso es que como van deambulando como zombies, se van haciendo heridas y estas heridas se les van infectando, se les van gangrenando y la verdad es que es una visión horrible. Se ha visto que esta enfermedad puede transmitirse a primates en un experimento que hicieron alimentando la carne de estos ciervos a unos monos y no se ha visto casos en humanos. Se prohibió la caza en ciertos estados en los que estaba bastante extendido, pero la verdad es que era bastante zombie y bastante extraño de ver. Sí, además fue un fenómeno muy viral, porque se vio en internet, fue una cosa que cuando saltó la noticia en muchas partes, y a día de hoy podéis ver la noticia y googlearla y la vais a encontrar, el fenómeno viral de ciervos zombie. No se explicó, en muy pocas mencionaban la enfermedad porque es que era muy llamativa las fotos que se hicieron y luego eso, que suponían un riesgo para la salud pública. Sí, claro, porque si específicamente los ciervos se cazan para comerlos, ¿no? Los cazadores pues utilizan la carne después para comer, pues esto podría ser un riesgo muy alto. Y es lo mismo que pasó con la enfermedad de las vacas locas. Estas vacas tenían unos comportamientos erráticos, tenían muchos síntomas, pero uno de ellos es que iban pues también como zombies. A lo mejor no era tan exagerado porque, bueno, las vacas están cuidadas, ¿no?, por el ganadero y no tendrán esas heridas gangrenadas y de estar días y días caminando con árboles que pinchan y todo eso, pero sí que estas enfermedades de priones que afectan al cerebro pueden producir pues una similitud con los zombies. Así que bueno, es curioso, así que investigad de dónde viene vuestro ciervo, si es que os gusta comer ciervo, porque bueno, podría ser un poquito peligroso. Sí, sobre todo eso, cazar animales salvajes pues que no tiene un control sanitario adecuado pues tiene su riesgo. Pero claro, hablando de comportamiento errático, nada da un comportamiento más errático que las drogas. Y es que hablando de fenómenos virales y hablando de noticias sobre zombies, saltó también hace unos años la famosa droga caníbal o droga zombie. Ah, sí, es verdad, que daba un miedo horrible esa gente por la calle completamente agresivos, era horroroso. Sí, exacto, porque esta droga, que en verdad... bueno, el nombre químico no lo voy a mencionar porque me voy a atragantar diciéndolo, pero se fue conocida como las sales de baño también, y son químicos que están fuera de la legalidad o de la ilegalidad, es decir, drogas como pues el hachís, la cocaína y tal, están muy reconocidas y están penadas por la ley, pero estas drogas, al ser unas sustancias químicas que no están recogidas, pues están en ese limbo legal de no ser una droga como tal. Entonces se empezó a comercializar y quien la consumía pues tenía entre sus comportamientos pues muy parecido al de los infectados, ¿no? Les subía mucha temperatura corporal, se volvían muy agresivos, sufrían afobia, no tenían esa sensación de dolor, por eso se comentó lo del zombie, ¿no? Porque se comentaba que le pegaban con un taser o les disparaban incluso y eran capaces de aguantar muchos tiros hasta que caían porque no sentían el dolor, estaban en un estado de adrenalina pura. Y bueno, y luego, claro, esa agresividad de morder, de golpear, de
de incluso arrancarle la cara a una persona dentelladas, que hubo una noticia, y fue por esto, por el estado tal de agitación que causaba esta droga, que fue muy peligrosa. Así que es verdad que los casos desaparecieron, no se han vuelto a oír, pero la verdad es que causó conmoción en los medios. Bueno, la verdad es que espero que esto no vuelva, porque a nadie le apetece ir caminando por Madrid y que te venga un loco y te coma la cara. La verdad. No, debe ser bastante desagradable, la verdad. Bueno, pero lo último que te traigo yo de zombies no es un zombie de por sí o alguien que convierta algo que convierta a alguien en zombie, sino que es una ameba come cerebros, ¿no? Que bueno, lo que tiene que ver con los zombies es que le gusta comer cerebros. Entonces, a lo mejor os acordáis, ha habido algunos casos, especialmente en España, hace unos pocos años hubo una niña que se contagió de esta ameba, que normalmente vive tranquilamente en el agua, ¿no? Sobre todo en aguas, pues, que no están muy limpias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la ameba se llama Naegleria fowleri. La verdad es que estos nombres... Pero bueno, el caso es que causa una meningoencefalitis amebiana primaria. Es decir, que te va comiendo el cerebro y se te va inflamando y al final pues te mueres, ¿no? Infecta el sistema nervioso central. Es curioso porque normalmente afecta a niños porque se suele coger por la nariz cuando te bañas pues en piscinas que no están limpias, que el agua no ha sido tratada y todo eso. Entonces la ameba entra por la nariz y entra al sistema nervioso central por una zona porosa que tenemos, pero los niños la tienen mucho más porosa. Entonces es más fácil que se infecten ellos. Y normalmente el tratamiento no es muy allá, si se pilla un poquito tarde la mayoría de la gente muere, pero bueno, suelen usar antibiótico anfotericina B, y que también es antifúngico y bueno, es un poco peligrosa, pero tampoco hay demasiados casos. Solo decir que el tema del calentamiento global puede que aumente la cantidad de estas amebas en las aguas que normalmente estaban un poquito más frescas, pues al haber mayor temperatura, pues puede aumentar este tipo de infecciones. Así que tener cuidado cuando os bañéis en sitios que no están muy limpios, no metáis en exceso la cabeza. Como veis, la naturaleza es terrible y sorprendente, y la cantidad de ejemplos que hemos visto es súper curiosa, y sin duda ya vemos de dónde vino la idea de esto, de los zombies, ¿no? Que la naturaleza fue el primer ejemplo. Sí, la verdad es que la naturaleza suele ser incluso mucho más cruda que la ciencia ficción, en algunos casos, sobre todo con algunos ejemplos que has puesto tú. Y hablando de ciencia ficción, vamos a ver en la siguiente sección un poquito así como una visión un poco por encima de cómo este elemento, que son los no muertos y los zombies, han afectado a la cultura, porque son un elemento cultural muy importante. Nos vemos ahora. Claro, y es que en realidad los zombies han infectado la literatura y el cine en las últimas épocas, como por ejemplo lo que has mencionado antes de los hongos. Hay un libro súper interesante que se llama Melanie, una novela de zombies, que trata de que ha habido un apocalipsis zombie debido a unos hongos, y la verdad es que yo me lo leí y me pareció súper interesante, así que ese yo lo recomiendo. Exacto, sí que es verdad que en la cultura hay un montón. Tenemos por ejemplo, en literatura, tenemos el manual, el imprescindible manual o guía de supervivencia zombie, que es del mismo autor de Guerra Mundial Z y aborda cómo sería sobrevivir en esta situación tan complicada como sería un apocalipsis zombie. O el propio Guerra Mundial Z, que la verdad es que, al margen de una película horrible, es un curioso tratado sobre cómo distintos puntos de la sociedad y en distintos lugares del mundo la pandemia esta zombie afectaría de manera distinta, y qué medidas se tomarían en base a la cultura, al nivel cultural, al nivel político. Es curioso. Bueno, pues ese libro lo recomendamos. Y luego, al que le apetezca leer un poquito de literatura nacional, está Apocalipsis Z. Bueno, hay varios libros, son 3, es una trilogía. El primero se llama El principio del fin y está guay porque, bueno, no es muy filosófico, que digamos, pero tiene mucha acción, y lo que es importante es que se desarrolla en España. Entonces, pues la mayoría de los sitios son conocidos y es más fácil llegar a entender lo que siente el protagonista, ¿no? Porque, bueno, pues no es
liarse a tiros como en todas las películas americanas. Sí, claro, eso justo que tú dices, lo que siente el protagonista tiene mucho que ver con el director de cine George Romero. George Romero es el gran director de cine zombie, ¿de acuerdo? De él tenemos desde La noche de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos vivientes, El día de los muertos, La resistencia a los muertos, La tierra de los muertos, este hombre usaba muertos para todo. Me encantaban. Y entre otras, pero es que él es el gran director de cine zombie, falleció hace unos años, y él decía que los zombies son lo bueno que tienen para la cultura, ¿no? Es que son la clase obrera de los monstruos. Son muchos, no tienen un gran poder, son bastante simples y tiene esa capacidad de que nosotros podríamos ser uno de ellos. Entonces esa sensación de incluirnos dentro del miedo del monstruo y poder pasar a ser uno de ellos, esa manera hace que cale mucho dentro de la sociedad y de la cultura. Por eso él tuvo tanto éxito con estas películas, ¿no? Pero bueno, es que en cine hay un montón, Laura, que nos vas a contar. Claro, exactamente, porque es que ¿quién no se ha imaginado intentando sobrevivir a un apocalipsis zombie? Bueno, es que en películas la más típica es la de 28 días después y luego la secuela, ¿no? De 28 semanas después, que va con infectados. Y en este caso sí que son súper rápidos, violentos y, bueno, si te gusta la acción, es la tuya, ¿no? Claro, y también tenemos, por ejemplo, El amanecer de los muertos, la versión de Zack Snyder, que es la moderna, que es la de famosa de los supervivientes en un centro comercial y quizás es la más parecida al holocausto zombie que tenemos todos en mente y que está bastante bien rodada, con una intro, una escena inicial magnífica, que ya veréis. Pero bueno, también tenemos... Dime. A mí me gusta mucho la de Zombieland, porque tiene un toque, bueno, y también la de Mata y Remata, tienen un toque de comedia súper súper gracioso. Así que si no te gusta mucho lo que es pasar el miedo, ¿no? Y la violencia y todo eso, están curiosas, estas dos son graciosas. Y ya que dices comedia, porque la verdad es que lo bueno de los zombies es que, diríamos todos, es cine de terror o con mucho de acción. Y es verdad que Resident Evil es una peli terrible, pero en comedia hay grandes obras para los zombies, porque tenemos la imprescindible de la trilogía del corneto Shaun of the Dead, o conocida aquí en España como Zombies Party, que nos pone en la piel de un perdedor que tiene como objetivo, él y su colega de piso, llegar a un pub y tomarse una pinta y pasar el tiempo mientras esperan a que el apocalipsis pase. Así que keep calm and take a beer in the Winchester. Y bueno, y claro, aunque esta es un poquito más rarita de comedia, te voy a recomendar una peli de cine cubano que se llama Juan de los Muertos. No sé si he imitado bastante bien el acento. Donde tenemos a un pícaro, que es Juan, que lo que se dedica es a sobrevivir a un apocalipsis y además sacarle ventaja económica. ¿Y cómo? Pues se dedica a exterminar zombies con el maravilloso eslogan Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. Oye, pues triunfaría, la verdad. Divertidísima, recomiendo. Y es que hasta tenemos musicales, Laura. Tenemos un musical maravilloso que se llama Ana y el Apocalipsis, con ambientación navideña, donde una chica de instituto intenta sobrevivir a un apocalipsis zombies mientras va perdiendo a sus seres queridos por el camino, ahí como en un proceso de maduración, y unas canciones a lo High School Musical que al que le guste lo va a disfrutar un montón. Es genial, la recomiendo un montón. Bueno, pues nos lo apuntamos, la verdad. Pero a ver, Guille, además de películas, sabemos que hay un montón de conspiraciones en este mundo que habla de que el apocalipsis va a llegar. Yo encontré, no te lo vas a creer, pero encontré una sociedad en inglés que se llama Zombie Research Society, la sociedad de investigación de los zombies, que es un grupo real de personas americanos basados en América, pero que tienen una sede en Alemania, en Europa. Es la única sede que existe y es súper curioso porque dice que se basan en el research, que el apocalipsis llega seguro, que si pagas tus $25 una vez, o sea que en realidad no me parece muy caro, te mandan tu camiseta y tienes acceso de por vida a toda la información que tienen ellos recopilada de cómo sobrevivir a ese apocalipsis zombie que va a llegar. Así que no sé, estoy por apuntarme porque he visto lo que tenemos aquí en el barco. Sí, la verdad es que lo escuchas y dices, esto me está intentando tomar el pelo, y entras en las conspiraciones, ¿no? Y bueno, y aparte pues, parece el argumento de uno de tantos videojuegos que hay de zombies, ¿no? Que tenemos para aburrir también.
Y es que, claro, tú dices, todo esto es conspiración, todo esto es mentira, no hay nada real. Bueno, esto lo que piensas es que son 3 locos en su casa que se aburren, ¿no? Claro, una estafa piramidal, mándame tus 25 euritos y ya lo vamos viendo. Pero lo que es cierto es que hasta el propio Pentágono, en el año 2011, bueno, un poco antes, porque estos planes los desarrollan con tiempo, desarrolló el plan llamado CONOP 8888, ¿de acuerdo? Que es también conocido como Plan de Dominio contra el Zombie, ¿de acuerdo? Que está fechado el 30 de abril de 2011 y es un plan que se desarrolló por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que tenía como finalidad, bueno, pues hacer como una especie de simulacro, tener un poco controladas cuáles son las posibles circunstancias de un holocausto zombie y qué ocurriría con eso, con qué pasaría si estos zombies, de qué tipo serían, qué medidas habría que tomar, qué formación recibiría el equipo de exterminio, que entre pues las medidas que dicen que deberían tomar, pues aparte de una equipación adecuada, tendrían que tener conocimientos médicos y sanitarios y aparte conocimientos de estrategia y de supervivencia. Y la verdad es que es real. La cosa es que pareció una broma, pero por lo visto existe. Obviamente, pues es un plan loco, pero el Pentágono lo ha valorado. Es decir, quizá hay un riesgo real que no conocemos, pero es curioso. Bueno, sí, la verdad es que es interesante. Bueno, viniendo de los americanos me espero cualquier cosa, pero está bien saber que eso existe y que en caso de que ocurra sean ellos los que nos salven del apocalipsis, que les encanta. Pero a ver, Guille, tú, suponiendo que ocurra un apocalipsis, ya no necesariamente zombies, sino que de repente se acabe el mundo, haya unas infecciones horribles que maten al 80% de la población y haya que alejarse, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería tu principal idea cuando llegue este apocalipsis? Obviamente la mejor idea, si nos ponemos a pensar, la verdad es que esto en el libro que he mencionado antes, el de Guía de Supervivencia Zombie, es bastante acertado a la hora de tomar decisiones, pero la mejor idea es obviamente aislarse. ¿Y cómo te aíslas? Aunque te aísles vas a necesitar una serie de recursos básicos como son alojamiento y vas a necesitar alimentos, vas a necesitar agua potable y una serie de recursos básicos. Entonces, lo mejor siempre sería aislarse, si puede ser, por ejemplo, por vía marina, en un barco, ¿no? Como ocurre en el libro que has mencionado, el de la trilogía Apocalipsis española. Z. Exacto, pues sería quizá lo mejor aislarse. También en el Amanecer de los Muertos Vivientes es uno de los objetivos, conseguir un barco al final. El objetivo sería ese, aislarse, buscar una isla en la cual obviamente no van a llegar los zombies, es imposible que lleguen, y una vez que elimines a esa población dentro de la isla, el riesgo pasa a ser cero, ya que al no haber nuevos infectados no hay posibilidad de que aumenten ni que aparezcan y no hay una manera de incorporarlos al sistema. Entonces esa idea de un sistema aislado es el objetivo. Sí, lo único que tendrías que preocuparte entonces es de alimentarte y de poder encontrar agua y recursos. Pero bueno, si te vas a una isla lo suficientemente grande, pues siempre puedes encontrar a alguien que tenga un pequeño huerto en su jardín y simplemente pues seguir cuidándolo y alimentarte de ello. Pues tener un par de pollos para tener huevos con proteína y poco más. Claro, es la vida del campo, volver a la agricultura, a la ganadería. Para el agua potable, por ejemplo, métodos para aprovechar el agua de lluvia, porque tendrías que utilizar eso como principal medio de obtener agua potable. Aunque bueno, si tienes alguna manera de depurarla, también es interesante. Y bueno, Sí. eso es lo principal. Y recursos médicos, porque tarde o temprano todos vamos a coger alguna pequeña enfermedad y el disponer de algún tipo de por lo menos de recursos básicos médicos es importante hacer acopio, pero sería muy inviable. Sí, consigues encontrar una isla lo suficientemente pequeña, pero también lo suficientemente grande como para que haya un par de casitas y poco más, pues lo mismo, no sé, sobrevives. Pero sería un gran problema. La verdad es que es difícil que ellos existan, los zombies, y que sobrevivan, ¿no? Porque ellos también tendrían que hacer frente a inclemencias del tiempo como nevadas, como inviernos duros, como veranos sofocantes. Todo eso también tendrían que sobrevivir los infectados a ello, ¿no? Claro. Pero también nosotros lo tendríamos muy duro porque necesitaríamos eso, una serie de recursos que de manera autónoma es difícil de hacer acopio y mantener
sobre todo si no tenemos una experiencia previa a la hora de pues, cultivar, porque no todos tenemos esos conocimientos de saber cultivar o de cuidar ganado. Entonces, y el ganado también enferma, eso hay que tenerlo en cuenta, porque que eso sería otro problema. O sea, que está todo, a la vez tenemos una estructura social muy, muy dependiente entre todos. Sí, y además gracias a pues, la ciencia y la tecnología no nos tenemos que preocupar de nuestras necesidades fisiológicas básicas. Entonces sería volver a la edad, no de piedra, pero vamos, a hace unos cuantos años a que tengamos que preocuparnos de qué vamos a comer. Exacto, y también la fuente, como tú has dicho, la tecnología necesita una fuente de energía de la cual no dispondríamos, entonces habría que buscar también maneras alternativas de tener fuentes de energía, ya sea si fuéramos capaces de tener una estructura de energía renovable, pero si no habría que buscar alternativas, es decir, es muy complicado a muchos niveles. Pero ¿sabes de quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién comenzó el fenómeno zombie en la cultura para que nos llegáramos a comer la cabeza con tantas obras, libros, películas y videojuegos de zombies? ¿Sabes quiénes son los culpables? ¿Quién? Pues no te lo vas a creer. Los pitufos. Y es que los pitufos... Sí, hombre. Podéis buscarlo en el año 1963. Pello publicó una de las primeras obras de los pitufos y en ella se llamaban los pitufos negros. Y es que había una enfermedad que infectaba a los pitufos, se transmitía por mordiscos, y podéis buscarlo, en el cual los pitufos eran negros, y cuando infectaban a un pitufo cambiaba de color, de azul a negro, y se volvía agresivo, violento, no hablaba, y la verdad es que podéis ver y buscar viñetas y emula bastante el efecto de una invasión zombie, incluso viéndose rodeados los pitufos buenos de los malos, así que... La culpa es de los pitufos, fueron los que nos trajeron el fenómeno zombie. Bueno, a mí me gustan bastante las pelis de zombies, así que supongo que yo tengo mucho que agradecer a estos pequeños azules y, bueno, sus compatriotas que querían morder a todos los demás. Es curioso, es curioso hasta dónde hemos llegado. Pero entonces, si ya hemos hablado tanto de zombies, ¿por qué no hacemos un poco caso al que está ahí afuera? Bueno, entonces, si no es un zombie de vudú y los zombies no son biológicamente posibles... Y esta semana no he practicado la necromancia... ¿Qué diablos hay a bordo del barco? Mira, tú abres la puerta y yo le arreo en la cabeza. Venga, va. A la de 3, ¿eh? 1, 2 y 3. Te voy a... ¿Tenéis un vasito de agua? O una cerveza para la resaca. ¿Quién o qué eres tú? Pues un geólogo. Que os estaba escuchando y estáis grabando un podcast o algo. Efectivamente, un podcast de ciencia. Entonces, si no eres un zombie, quizá te gustaría participar. No sé, Laura. He oído que los de su clase tienen unas necesidades geológicas muy raras. Además, lamen feldespatos cuando nadie les mira. El feldespato no está malo. Prefiero la galena o el cianabrio, pero son tóxicos. Pero merece la pena. ¿Entonces lo tiramos por la borda? Ok. Pero sí, podría colaborar en vuestro próximo programa. Y creo que ya sé de qué podría hablar. Bueno, pues os esperamos en el próximo programa del Camarote de Darwin con un invitado especial, el geólogo polizón. En verdad me llamo... Gracias por escucharnos un día más. Recordad, dadnos like, seguidnos en redes sociales y dejadnos comentarios. Hasta el próximo programa del Camarote de Darwin. ¡Chao!